Hola, muy buenas tardes. Pues vamos a hacer lo que va a ser el resumen de lo que viene siendo la gestión de recursos humanos o la gerencia de recursos humanos que habíamos hablado durante la primera sesión. Esta parte pues prácticamente viene siendo el origen del cómo se están haciendo uso de lo que son los recursos humanos en cuanto a nuestra actualidad. Para ello, pues nosotros nos remontamos a las eras, como decían en clase, prehispánicas o prehistóricas, donde se daban las primeras formas de comunicación con los seres humanos y pues a su vez estas iban gestionando, administrando la forma en la que se iba a hacer uso del recurso humano para ciertas actividades. Eh, en este punto, pues tenemos que parte de lo que son los recursos humanos desde tiempos muy antiguos, pues mencionábamos que las personas se organizaban para desempeñar ciertas labores y asignación de tareas. Esto consistía en, pues obviamente dependiendo de las cualidades físicas e intelectuales que veían unos en otros, pues se empezaban a designar las responsabilidades y lo que era parte de lo que son a definir los liderazgos de estas personas para poder cumplir objetivos de una forma pues en la que se pudiera dar un beneficio a todos los demás, ¿no? Por otra parte, dentro de la prehistoria, pues el clan es donde se dan las primeras formas empíricas de la gestión. ¿Qué quiere decir empírico? Pues obviamente que era con la práctica, con la experiencia, con lo que se conocía y del cómo se hacía esta gestión o esta administración. Y pues obviamente por medio de estos pequeños grupos daban origen a su maduración con respecto a una tribu, una vez que ya se había definido pues cuáles eran los roles de cada quien, ¿no? En este aspecto tenemos pues por ejemplo las personas que se dedicaban a la caza, a la agricultura, a la pesca, a la construcción, incluso al comercio también. Entonces de esta manera nosotros teníamos la forma en la que se podían dividir o seccionar las actividades dependiendo las habilidades y las cualidades que tenía cada una de las personas que se encontraban dentro de esta parte de un clan o de una tribu. Otro punto pues es que con respecto al pasar de los años empiezan a evolucionar la gestión de los recursos humanos. ¿Cómo evoluciona esta parte? Pues con respecto a lo que era una cantidad masiva de gente donde ya se empezaban a administrar por ciertos criterios o ciertos aspectos. Como lo mirábamos en la clase anterior, pues empieza por parte de lo que era la revolución industrial, posteriormente el siglo XX, los 70s y 80s y posteriormente lo que era la revolución digital. En esta parte pues nosotros ya estamos en uso, ¿ok? De este tipo de recursos humanos apoyados de la inteligencia artificial, de los métodos tecnológicos, de la innovación, ¿ok? De todo lo que nos presta lo que es los sitios web, etcétera, ¿no? Entonces ahorita actualmente es como hacemos esta gestión. Sin embargo, pues desde un inicio empieza, como les comento, con la revolución industrial, donde empieza a haber maquinaria, necesidades de poder gestionar estos grupos de personas para poder realizar alguna producción, donde empieza a haber una parte de la que se necesita administrar lo que son las necesidades del trabajador, sus beneficios, horarios de trabajo, salarios, etcétera, ¿no? Entonces ya se dictamina o se emplea una forma de poder planificar y organizar a esta gente para poder realizar alguna actividad. En el siglo XX tenemos que pues ya es un trabajo mucho más limpio, más detallado, más encaminado hacia las actividades enfocadas que debe de hacer cada persona, que ya no es de que todos hagan lo mismo, sino que ya dependiendo de las habilidades físicas y también intelectuales son las que se definen cuáles son los rasgos de criterios que se deben de considerar para administrar a la persona. Si esta persona tenía rasgos intelectuales para poder ser un líder, un supervisor o algún gerente de cierto grupo de personas o de cierto grupo de industrias, entonces pues ya se empieza a clasificar de una manera más especializada.
En los 70s y 80s vamos viendo lo que es el avance tecnológico, y en estos avances tecnológicos pues tenemos que parte de lo que era la información que se manejaba para la gestión de los recursos humanos pues ya es un poquito más a manera digital. Se empiezan a crear bases de datos, se empiezan a crear lo que son aspectos de nóminas para poder cuidar los recursos de los empleados, para poder proveer de lo necesario a los empleados. Esta gestión pues es un poquito más a criterio y a conciencia de lo que son los dueños de las organizaciones. Ya se empieza a ver cuáles pertenecen a qué sección, cuáles son los beneficios, cuáles son las capacitaciones que se le deben de otorgar, ¿ok? Y pues esta parte ya está más ligada al cómo se utiliza la gestión de los recursos humanos en nuestros tiempos.